¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a todos a un nuevo video. En esta ocasión les estoy trayendo una de las tres principales cartas PvP que nosotros encontramos en este mundo de Red Dead Online y que yo les recomiendo mucho a ustedes, pero al mismo tiempo depende mucho de la jugabilidad que ustedes tengan. Entonces este video está bastante orientado hacia los jugadores que aún no han encontrado su estilo de juego, ya que nosotros al iniciar podemos encontrar diferentes tipos de cartas y las combinaciones son muy confusas. Entonces en este caso vamos a hacer un breve resumen de cada una de ellas y voy a explicarles qué tipo de armas van con cada una, qué tipo de glitches tenemos para cada una y más que nada para que ustedes vean y decidan cuál es la mejor para ustedes. Hay una cuarta carta, pero que solamente la mayoría de jugadores lo utilizan para PvP en grupo, así que no lo recomiendo aquí. Aquí es solamente para jugadores que podrían intentarlo solos. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a empezar. Y bueno, lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es que nosotros tenemos 6 cartas de Deadeye y nosotros tenemos que escoger con qué tipo se podría adaptar a nosotros mucho más. Entonces, lo que yo les recomendaría cuando ustedes inician es que si vienen del modo historia, podrían intentar con Píntalo de Negro. Píntalo de Negro es una carta, como ya había comentado en otros videos, que puede contrarrestar mucho otro tipo de cartas y viene a ser una de las más poderosas de las tres. Pero eso no quiere decir que sea menos efectiva que las otras. Solamente es que puede llegar a batallar mucho con otras cartas. Entonces es la más completa que nosotros podríamos elegir. Uno de los beneficios muy importantes que lleva esta carta es que cada vez que nosotros tenemos el Dead Eye activo, podemos marcar objetivos automáticamente y dispararles. Obviamente esto lleva práctica para poder hacerlo un poco más rápido, pero no es muy difícil. Lo vamos a ir viendo poco a poco y yo creo que es una de las mejores cartas, como ya les había comentado, y yo les podría recomendar esta carta sobre todas las demás, si es que de alguna forma su estilo de jugar es un poco más agresivo. Ahora, habiendo hablado del beneficio y de que esta es la carta que yo les recomiendo a ustedes, vamos a pasar a este de aquí, que es lento pero seguro. Hay mucha confusión con esta carta, y es que nosotros en la descripción de lo que nos dice el juego es que la cantidad de daño que nosotros recibimos se reduce enormemente y los tiros a la cabeza no nos matan al instante. De alguna forma el daño va a agotar mucho más rápido el Deadeye y no vamos a poder correr. Yo he visto muchos jugadores y también me considero uno de ellos en los inicios. Yo utilizaba mucho esta carta, pero era bastante incómoda, ya que no tenemos mucha libertad para poder nosotros movernos. Y lo más importante en este juego es movernos, ya que la mayoría de jugadores obviamente tenemos el autoapuntado automático y que de alguna forma eso hace que nosotros podamos recibir mucho más daño, porque el autoapuntado ayuda a que nosotros podamos recibir mucho más daño mucho más rápido. Si lo diferenciamos con el apuntado libre, obviamente sería menos complicado que nos puedan matar, pero es una carta que tiene sus pros y sus contras. Ahora, el principal beneficio de esta carta es que nosotros podemos resistir mucho daño dependiendo de la build que nosotros tengamos. Por ejemplo, un conjunto de cartas que nos hagan nosotros casi inmortales. Pero nosotros debemos de controlar bastante el Deadeye y estar siempre pendiente de que mientras nos bajen la vida podamos tener los tónicos en el momento indicado. El único problema que yo veo de esta carta es que no nos podemos mover mucho. Y como ya les comentaba, el autoapuntado es un enemigo para nosotros si es que llevamos esta carta. Pero de todas maneras yo se lo recomiendo si es que están iniciando en el mundo del PvP y quieren intentar un poco algo diferente con esta carta. Entonces vamos a pasar a este de aquí, que ahora es Bastardo Escurridizo. Algo de que nosotros debemos saber es que cada carta, cada vez que nosotros la desbloqueamos, sea para nuevos
o para antiguos debemos saber de que tenemos que subir el nivel de cada carta. Eso quiere decir que, como ven aquí, tengo estas cartas que son nivel 1, este de aquí que es nivel 2, que lo usé por un poco tiempo, pero como vemos nuestras cartas siempre van a ser de nivel 1. Pero lo más importante para nosotros es tenerlo en nivel 3. Entonces, hablando de esta carta, es una de las más usadas por todos, y yo creo que por los glitcheros un poco más, porque son personas que utilizan mucho el lag switch, que es probablemente algo que ya lo han visto, es algo muy común en el juego. Y yo creo que es un poco complicado de que Rockstar pueda solucionar eso, ya que es un error del internet que ellos crean y de alguna forma nos da problemas a nosotros, los que jugamos legales. Pero no es 100% mala si es que nosotros lo usamos de una manera inteligente. Ahora, esta carta es una de las más eficaces en lo que viene a ser combates de corta distancia, ya que de larga distancia puede ser buena también, pero debemos usar un rifle carcano. Entonces, de alguna forma debemos hacerlo rápido, ya que si hacemos que otros jugadores se acerquen mucho a nosotros, pueden contrarrestar esta carta. Entonces, lo mejor de esta carta es que al activarla, los disparos no nos llegan. Eso quiere decir que cualquier jugador que esté con píntalo de negro o lento pero seguro no nos va a poder herir, mientras que estemos lejos. Pero en la forma en la cual yo contrarresto esta carta es usando la escopeta de cerca, y los podemos derribar sin ningún problema. Ese sería una contra, pero lo bueno es, como ya le comentaba, es una carta que funciona a corta distancia, con las escopetas, y por ende no nos pueden atacar ni nada con cualquier arma que ellos tengan, a no ser que estén cerca de nosotros. Entonces tenemos estas tres cartas que son las mayores recomendaciones que yo les podría dar a todos ustedes si es que están iniciando el mundo de PvP, o si están buscando o se sienten confundidos en la forma en la cual ustedes puedan jugar. Yo creo que les puede ayudar muchísimo, y yo creo que es una gran forma de iniciar si ustedes lo intentan con píntalo de negro, o si su combate de alguna forma es de corta distancia, pueden utilizar pasar escurridizo, o podemos utilizar lento pero seguro si es que son jugadores que de alguna forma los puedan atacar por sorpresa, ustedes lo activan y la cantidad de daño baja normalmente. Entonces, dependiendo mucho de su jugabilidad, es que ustedes se van a sentir más cómodos con este tipo de cartas. Entonces, si nosotros puntuamos lo que vienen a ser las cartas del 1 al 3, yo podría decirles que Píntalo de Negro estaría en la primera, Bastardo Escurridizo estaría en la segunda y Lento pero Seguro en la tercera. Ya que si nosotros llegamos a tener práctica con Píntalo de Negro, puede ser una carta muy buena y bastante agresiva, ya que puede derrotar a las otras dos cartas de habilidad muy fácil. Ya he comentado en otros videos y enseñado un poco del PvP de mi lado para que ustedes puedan ver más o menos las diferencias que nosotros tenemos y cómo es que nosotros podríamos llegar a poder desarrollarnos con ellas. En este video no les voy a mostrar exactamente cómo es que nosotros nos desarrollamos en PvP, porque eso ya lo he hecho en otros videos, pero uno que estaba pensando en volver a hacer es el Lento pero Seguro, ya que esa carta la hice pero en el formato vertical. Tengo todo un video explicativo de esa, si es que la quieren ver, lo voy a dejar anclado en el video. Y algo que yo les quiero recomendar a ustedes es lo que viene a ser las armas que yo les recomiendo a cada una de ellas y qué tipo de estilo les recomiendo tener también. Los tipos de tónicos, que también es bastante importante, pero como ya les comentaba, en lo que viene a ser el Píntalo de Negro, si ustedes ya me han visto jugar bastante con esta carta de aquí, es que lo que yo utilizo mucho son las Mauser, la escopeta para corto alcance y la Lancaster de repetición. Obviamente las dinamitas también, pero como vemos los tipos de tónicos son los mismos y yo les voy a recomendar para las otras también. Entonces aquí lo más importante es llevar una buena arma de larga distancia y una de corta y otra para rafaguear, porque nosotros no tenemos ametralladoras
pistolas, todo tipo de armas que tengan una cadencia bastante rápida. Entonces yo les recomendaría este tipo de armas para esta carta. Y la mejor combinación, que de todas maneras sirve mucho, son estas tres de aquí. Racha ganadora: para cada tiro que nosotros recibamos va a incrementar un poco el daño, y cuando nosotros le disparemos a alguien el daño va a incrementar a medida que disparemos más. Esta de aquí para que nos cubra un tiro a la cabeza, el sombrero se cae, lo ponemos otra vez, tenemos muchas oportunidades para poder sobrevivir en diferentes ocasiones. Entonces eso ayuda muchísimo. También aprender de los errores, que es pues que recibes daño, pero el daño consecutivo va bajando. Entonces de alguna forma se combinan las cuatro muy bien y terminan siendo una carta de ataque y defensiva al mismo tiempo, que nos puede ayudar a nosotros a poder ganar la cantidad de guerras que nosotros tengamos, etc. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos saber es que en cada carta tenemos diferentes tipos de glitches, ya sean tónicos infinitos, ya sea el lag switch, como ya les había comentado, y todo ello. Porque a pesar de que nosotros podamos ser buenos jugadores, siempre vamos a encontrarnos algunos que no sean tan buenos y requieran de ciertos programas para poder ganar. Pero como no es nuestro caso, nosotros seguimos jugando PvP legal y sobre todo limpia. Y bien, ahora hablando del conjunto que funciona de lo mejor con Bastardo Escurridizo, tenemos Sin Pestañear, que bueno, casi la mayoría lo debe saber. Que es cómo funciona, es que nuestro Dead Eye se gasta mucho más lento. De igual manera yo les recomiendo siempre estar pendiente de sus tónicos para que no se gaste tan rápido. Nos puede ayudar unos segundos, pero es recomendable siempre combinarlo con los tónicos, ya que cuando el Bastardo Escurridizo está a nivel 3, la velocidad se agota mucho más rápido del Dead Eye. Entonces es algo que yo les recomiendo mucho. Lo que viene a hacer el francotirador es que nosotros vamos a utilizar mucho el carcano, y de alguna forma eso de aquí nos ayuda a que el daño se incremente muchísimo. Igual que funciona Racha Ganadora, este de aquí es mucho más. Entonces de alguna forma cuando nosotros estamos apuntando con la mira del francotirador, nuestro daño disminuye cuando nos disparan y el daño que infligimos es mucho más. Y obviamente imprescindible, de todas maneras es una carta que va con cualquiera, ya que la mayoría de otros jugadores que utilizan Píntalo de Negro pueden utilizar el arco, y el arco es un insta-kill para todos los bastardos escurridizos, y con esta de aquí pueden tener la oportunidad de sobrevivir si les apuntan directo a la cabeza. Entonces es una carta que yo les recomiendo mucho, y esta sería la mejor combinación de cartas que nosotros podríamos llevar para el bastardo escurridizo. Entonces, ahora mismo si nosotros hablamos de cómo es que funciona el bastardo escurridizo de una manera bastante resumida, es que las mejores armas que yo les recomendaría son las escopetas recortadas, la escopeta de bombeo y el carcano. Recuerden que el carcano, de alguna forma, nosotros podríamos utilizarlo como viene a ser con la mira larga, la mira mediana o la mira corta. Si es que ustedes quieren tener menor alcance o mayor alcance, eso ya depende mucho de ustedes, pero yo les recomiendo mucho este estilo de armas de aquí, ya que estas funcionan a corto alcance, y recuerden siempre que deben disparar desde la cadera, que viene a ser de esta manera, no presionando L2 sino de frente R2. Entonces algo muy importante a saber es que cuando nosotros activamos el carcano, vemos que se activa la parte superior derecha, la carta del medio. Eso quiere decir de que nosotros estamos listos para recibir daño y para infligir daño a otros jugadores mucho más. Así que recuerden llevar siempre el carcano, ya que es un arma que va mucho de la mano con lo que viene a ser el bastardo escurridizo. Recuerden que el mayor glitch que nosotros tenemos para el bastardo escurridizo es que tenemos el Dead Eye infinito con el Instatonic. Si nosotros lo activamos, recuerden que lo podemos activar rápidamente poniendo L1, R1 y seleccionando lo que viene a ser el tónico de Dead Eye.
De esta manera podemos utilizarlo de una manera infinita y no vamos a tener problemas. Pero si de alguna forma nosotros tenemos los tónicos bajos, obviamente se nos va a acabar mucho más rápido. Por eso siempre les recomiendo iniciar con el tónico nivel 1, pasamos a nivel 2 y luego nivel 3. Entonces de alguna manera esto ayuda mucho para que el Dead Eye funcione siempre y la mayoría de veces no se nos gaste. Y bueno, recuerden siempre corto alcance, siempre con las escopetas apuntando, pero seleccionando tiros desde la cadera con R2 y no hacerlo directamente con este tipo de movimientos que es con el L2. Solo si es que están muy cerca de su objetivo, pero si están un poco lejos no se los recomiendo para nada porque no va a funcionar muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, pasamos a nuestra tercera y última carta. Ahora, si nosotros hablamos de la carta lento pero seguro, que es una de las mejores para lo que viene a ser la supervivencia, ya que si nos arrojan una dinamita con el arco vamos a poder sobrevivir. Entonces, si de alguna forma nosotros podríamos llegar a ese punto, es que nosotros debemos estar muy bien equipados, ya sea con carne de caza, para que nuestro núcleo de Dead Eye esté dorada, y también tónicos de nivel 3 para el Dead Eye también podemos sobrevivir. Y en lo que viene a ser las combinaciones de cartas pueden variar un poco, pero mayormente las que yo les recomiendo son estas de aquí. Entonces, algo a tener en cuenta es de que nosotros, cuando estamos en guerra o estamos peleando con algún jugador, lo único que podríamos hacer con esta carta es movernos de esta manera. De alguna forma, si este jugador nos está disparando con las Mauser, podría bajarnos la vida mucho más rápido. Entonces, para que nosotros podamos hacer que ese jugador pierda el autoapuntado y tener algo más de tiempo nosotros, lo único que nosotros debemos hacer es siempre tener nuestro Dead Eye arriba y también utilizar los tónicos de medicina especial para que de alguna forma eso nos ayude a poder resistir mucho más daño y tirarnos para el suelo, ya que al hacer este movimiento el jugador rival pierde el autoapuntado hacia nosotros y de alguna forma eso ayuda también. Entonces, las mejores armas que yo les recomiendo para esta carta de aquí es el rifle cerrojo, la escopeta y aquí las Navi. Y ustedes se preguntarán por qué las Navi. Vamos a hacer una diferencia en cómo es que funcionan las Mauser con esta carta para que ustedes puedan ver y cómo es que funcionan las Navi. Las Navi tienen una precisión muy buena, pero el problema es que la carta no es que funcione igual a Píntalo de Negro, ya que no perdemos completamente la precisión como bastardo escurridizo, pero nuestro personaje siempre va a perder la precisión como si estuviéramos apuntando sin el Dead Eye. Cuando nosotros apuntamos y activamos el Dead Eye con Píntalo de Negro, tenemos la precisión al 100%. Pero si nosotros utilizamos la carta de lento pero seguro, no vamos a poder tener la misma precisión como el Píntalo de Negro cada vez que lo activemos. Eso quiere decir de que nosotros así tengamos activado lo que viene a ser el Dead Eye de lento pero seguro, vamos a ver de que igual la precisión la vamos a perder. Entonces, algo que yo les recomiendo mucho para poder mejorar esto es que nosotros podamos utilizar las Navi. Ahora les voy a mostrar las diferencias. Si es que nosotros disparamos, se me acabó un poco el Dead Eye, por eso siempre es bueno prestarle atención. Vamos a utilizar esto para poder subirlo más rápido. Ahora, como vemos, si nosotros lo activamos y empezamos a disparar, vemos de que el círculo se agranda. Y eso no debería ser así, porque perdemos mucho la precisión del arma. Y si nosotros nos tiramos para el suelo, obviamente vamos a perder mucho más. Entonces, por eso es que yo les recomiendo las Navi y ustedes van a poder ver la diferencia. Ahora, estando nosotros con las Navi, vemos cómo es que el punto de mira de lo que viene a ser la precisión se recupera bastante rápido.
Entonces si nosotros estamos apuntando, si de alguna forma nosotros caminamos y queremos hacerlo con algún NPC o algún enemigo que nosotros tengamos, vamos a poder disparar y vamos a tener mucha más precisión, y vemos de que el arma no pierde mucho lo que viene a ser la precisión del personaje. Entonces eso ayuda muchísimo para el combate en general. Ahora, como ya les comentaba, tenemos muchas variaciones en lo que viene a ser esta carta. Si nosotros de alguna manera queremos de que la precisión esté siempre al 100% solamente con armas pequeñas, que vienen a ser pistolas o revólveres, lo único que nosotros debemos hacer es escoger esta carta de aquí, que es con las dos manos. Que cuando nosotros empuñemos lo que viene a ser cualquier arma, vamos a poder tener la precisión al 100%. Como vemos, la tenemos ahí. No importa si caminamos o si de alguna forma nos movemos rápido, no se va a perder la precisión. Y vemos de que siempre está dando los tiros precisos. Eso quiere decir que también aplica con las Mauser. Pero vamos a sacrificar nuestra otra carta que teníamos pensada por utilizar esta de aquí. De alguna forma, si ustedes se dan cuenta, funciona también así nosotros estemos sin el Dead Eye activado, o así estemos sin el Dead Eye de Píntalo de Negro. También funciona bastante bien. Como vemos, los tiros son más precisos al punto. No es tanto como cuando nosotros utilizamos el Píntalo de Negro, pero igual puede ayudar mucho. Y recuerden siempre limpiar sus armas después de cada guerra o cada evento que ustedes puedan tener. Y bueno, eso sería con las armas cortas. Si de alguna forma nosotros querríamos, yo les recomendaría mucho la escopeta de bombeo, ya que eso actúa muy bien de cerca. Pero sobre todo, el rifle cerrojo es uno de los mejores, porque también tiene toda la precisión como las Navi. Eso quiere decir de que cada vez que nosotros disparemos, vamos a tener toda la precisión al 100%. Y eso ayuda muchísimo, ya que si de alguna forma nosotros sacrificamos lo que viene a ser con esta carta nuestra velocidad, también sacrificamos nuestra precisión. Y si sabemos que podemos resistir muchos tiros, vamos a poder tener el tiempo de que nosotros podamos utilizar este tipo de armas que nos brinden una precisión bastante buena y que pueda funcionar bastante bien también. Entonces, así nosotros nos tiremos para adelante o para atrás, vamos a poder tener el auto apuntado, la precisión al 100%, y eso va a ayudar mucho a que la carta pueda funcionar como nosotros esperamos. Recuerden mucho que cada combinación de cartas pasivas que nosotros tengamos con el Dead Eye va a tener diferentes comportamientos. Entonces yo les recomiendo mucho tener una que se acomode mucho más a su jugabilidad de ustedes, más que en el ataque. Si son jugadores pasivos que no les gusta mucho meterse en problemas con otros jugadores, podrían utilizar una carta que les pueda ayudar a defenderse, más que nada una muy inclinada a la defensa, y eso les puede ayudar mucho a ustedes para que puedan tener un mejor desarrollo y un mejor resultado en tipo de circunstancias diferentes. Y bueno, si de alguna forma nosotros querríamos tener esta carta para que sea de ataque también, podemos utilizar la que ya les había mostrado, que es con las dos manos. Podríamos utilizar racha ganadora, aunque no lo recomendaría mucho ya que no es tan rápida como Píntalo de Negro. O también podríamos utilizar francotirador si es que nos encontramos mucho más alejados del área de combate o lo que pueda hacer. Entonces, esas son las principales cartas que yo les recomendaría para que funcionen muy bien con lo que viene a ser lento pero seguro. Es una carta muy poderosa también, que de lejos es muy complicada de derribar. Y la única manera de poder destruir este tipo de cartas es utilizando un arco explosivo. Recuerden siempre que si ustedes quieren el mayor o la mayor posibilidad de sobrevivir a todo tipo de encuentros, recuerden que siempre deben estar bastante bien toniqueados y deben utilizar tónicos nivel 3, carne de caza, tanto para el núcleo de salud y el núcleo de Dead Eye. Esas serían mis principales recomendaciones para lo que viene a ser el lento pero seguro. Como ya les comentaba,
Las tres cartas son muy poderosas, son muy buenas, pero de alguna forma entre ellas se pueden contrarrestar en diferentes tipos de momentos. Y bueno, eso sería por el lado de lo que funcionan las combinaciones de las cartas. Recuerden de que los glitches que existen de este tipo de cartas mayormente son solo de Dead Eye. Eso quiere decir que el tónico rápido es el mejor y es el único que funciona bien con cada una de ellas, lo cual les puede funcionar bastante bien a ustedes también. La mayoría de jugadores lo utilizan y les recomendaría usarlas también. Y bien, una última carta que me había olvidado de comentarles a ustedes es esta de aquí que se llama Fuego Concentrado, que es una carta bastante buena también. Lo he visto que muchos la utilizan cuando están en un clan, ya sea de 4 o de 7, que lo que ocasiona es que cuando nosotros tenemos el Dead Eye activo, vamos a aumentar el daño que nuestro amigo o nuestro grupo de amigos pueda provocar. Entonces esto quiere decir de que si lo tenemos activado, nuestros amigos de alguna forma van a poder tener un aumento de daño, lo cual viene bastante bien. Y si de alguna forma uno más de nosotros tuviera esta carta también, los efectos no se van a acumular. Eso quiere decir que solamente uno de cada clan puede llevarlo. Entonces, como ya les comentaba, es una carta que aún me tiene un poco confuso cómo es que funciona, pero yo he visto que es bastante buena también. Y si nosotros lo combinamos con lo que viene a ser la carta de francotirador y lo utilizamos mucho más como ataque, porque vamos a estar mucho más alejados, ya que tenemos que protegernos más, vamos a poder utilizar este tipo de cartas de ataque que nos vendría bien también. Podremos utilizar la carta que nos protege la cabeza para que de alguna forma nos ayude muchísimo en nuestros duelos que nosotros podríamos tener. Las armas que yo les recomiendo con esta carta son la de francotirador. No les recomiendo utilizarlas para combate de cerca, no les recomiendo para nada, solamente si es que ustedes son más de sniper o de francotirador a muy larga distancia. No se los recomiendo para nada si es que lo quieren usar a corta, no les va a funcionar muy bien y es algo que yo he visto. Entonces, si la usan, úsenlo con cautela y siempre alejados del combate. Y bien muchachos, este sería el video de hoy. Ha sido un video explicativo de cómo es que funciona de manera resumida cada carta, qué beneficios tiene, qué contras tiene, qué tipo de armas yo les recomiendo y qué tipo de glitches en general funcionan con este tipo de cartas. Como ya les había comentado, los únicos glitches que funcionan con estas cartas es el Spam Tonic. No hay ninguno más, no hay otro que nos ayude mejor que ellas y lo demás es pura habilidad. Si de alguna forma cada una se ajusta a lo que viene a ser el juego de cada uno de ustedes, ustedes pueden sentirse libres de elegir cualquiera que sea y probar qué tal les va. Y bien muchachos, este sería el video de hoy, espero de que haya sido de su agrado. No olviden dejar un like o suscribirse si les gusta el contenido, eso ayudaría muchísimo a poder llegar a muchas más personas. Y bueno, espero de que todos estén muy bien y nos vemos en un próximo video.